Tema de esta mañana le hemos titulado Lobos vestidos de ovejas. Y leemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Digo un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos habla en este pasaje de la importancia de dar frutos que glorifican el nombre de Dios, frutos que agradan al Señor, y al final de cuentas nos dice que todo árbol por sus frutos se conoce. No nos conocemos por las intenciones solamente, porque en ocasiones podemos decir nosotros tenemos buenas intenciones de agradar a Dios, pero si al final de cuentas el fruto que estamos dando es un mal fruto, aun cuando la intención pudiera haber sido buena, pero el fruto es malo, entonces nos está identificando como malos árboles que damos malos frutos, no como hijos de Dios legítimos que agradamos a Dios, que honramos al Señor, sino al final de cuentas, si el fruto que nuestra vida produce es un mal fruto, debemos de ponernos a pensar realmente qué clase de árboles somos. ¿Dónde está nuestro corazón en verdad? Si en agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos, si el agradar a Dios o agradar al mundo, si vivir conforme a la voluntad de Dios o vivir conforme a la voluntad de este mundo. Entonces hemos venido hablando de la importancia de realmente honrar a Dios con nuestras vidas y de no tomar ligeramente lo que es las declaraciones donde ligeramente se pueda decir el Señor me dijo, Dios me dijo, y usar ligeramente el nombre del Señor, y de esta manera muchas veces pretender o aparentar una espiritualidad o una religiosidad, pero sin dar un fruto que realmente glorifique a Dios, que dé testimonio de que realmente estamos agradando a Dios. Si no tenemos el cuidado, comenzamos a caer en este peligro de lo que dice esta escritura. Esta escritura nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y claro, la primera advertencia es de tener cuidado. Dice de no ser engañados por alguien que viene como profeta y dice, pero viene vestido de oveja y es un lobo rapaz al final de cuentas. Pero una de las cosas que el Señor me enseñaba al meditar y al leer este pasaje, no solamente es el cuidarnos de los lobos rapaces, hablando de los demás que vienen vestidos de ovejas, aparentando una espiritualidad, aparentando hablar de parte de Dios, aparentando diciendo, así dice el Señor, Dios me dijo, Dios me habló, y repito, utilizando el Dios me dijo, el utilizando a Dios como una espiritualidad para respaldar lo que en ocasiones solo es mi convicción personal, mi opinión, mi idea, mi concepto. Pero aquí hay un peligro más grande, y no solamente es el riesgo de que alguien pueda ser engañado por un falso profeta, una persona que está declarando algo, afirmando que viene de parte de Dios, cuando no viene de parte de Dios. Ahí nos convertimos en un falso profeta. Toda persona que afirma que lo que está diciendo viene de parte de Dios, Dios me dijo, esto es de Dios, y solamente en realidad es mi convicción personal, es mi opinión, es mi idea,
pero no es algo que legítimamente viene de parte de Dios. Entonces ya no es tanto el peligro de ser engañado por alguien que viene como un falso profeta vestido de oveja, sino que ahora el riesgo es de yo convertirme en ese falso profeta, de yo convertirme en ese lobo vestido de oveja. Porque desde el momento que yo estoy afirmando que Dios está hablando, que Dios, esto es de Dios, y si no es así, repito, y es solo mi convicción personal, solo mi opinión, entonces estoy usando lo de Dios, lo espiritual de Dios, el Dios me dijo, para disfrazar mis propias convicciones, mis propias opiniones, mis propias ideas en algo que yo quiero que sea superior a simplemente mi opinión. Todos tenemos el derecho y la libertad de tener convicciones personales, y en veces no coincidimos del todo en todas las convicciones que tenemos, ¿verdad? Como cristianos, hablo en general, todos tenemos libertad de tener opiniones, de tener ideas. Eso no tiene nada de malo, que usted diga: esta es mi opinión, esta es mi convicción, este es mi concepto, esta es mi idea respecto a este tema, a esta área, a este concepto. Usted tiene la libertad de tener opiniones, todos las tenemos. El problema es cuando queremos disfrazar nuestras propias opiniones y ahora las vestimos con un aspecto de espiritualidad, diciendo: Dios me dijo, así dice el Señor. Entonces es donde nos comprometemos delante de Dios. ¿Por qué nos comprometemos delante de Dios? Porque estoy tomando mi propia convicción, mi opinión, que tengo libertad para tenerla como ser humano, pero ahora estoy disfrazándola de el Dios me dijo, así dice el Señor, esto dice Dios. Y si no es directamente Dios quien lo está diciendo, repito, y es solo mi opinión, estoy ahora yo convirtiéndome en un falso profeta que está declarando que Dios ha dicho algo cuando Dios nunca ha dicho aquello. Solo es mi convicción, solo es mi idea, solo es mi pensamiento, solo es mi concepto, pero no es algo que legítimamente Dios haya dicho. Peor todavía, cuando aquello que yo estoy afirmando que Dios ha dicho no es conforme a la palabra de Dios, al orden que Dios ha establecido en su palabra. Entonces ahí contradice la autoridad más alta que Dios ha establecido, que es la bendita palabra de nuestro Dios. Ahí es donde debemos de tener aún mayor cuidado para no equivocarnos. Bendito el nombre del Señor. Entonces no podemos disfrazar lo propio con una aparente espiritualidad de Dios dice, Dios me dijo. Si solo es lo mío, puedo declararlo y puedo expresarlo y puedo decir: esto es lo que yo pienso, esta es mi idea personal, esta es mi convicción o mi opinión. Se respeta eso. Todos podemos tener nuestras opiniones, nuestras convicciones, repito, pero no afirmarlo con el Dios me dijo, porque estamos ahí disfrazando lo humano, lo propio, lo natural, los pensamientos humanos con una espiritualidad del Dios me dijo, para de alguna manera tener más respaldo, más aprobación, y eso nos puede meter en un problema serio delante de la presencia de Dios. Entonces nuestra vida debe de ser conocida, dice la palabra del Señor, no por querer respaldar por el Dios me dijo, y a través del Dios me dijo meter cierta imposición, cierta manipulación, sino simplemente dejar que nuestros frutos den testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Y cuando usted da testimonio por sus frutos, ese testimonio trae más convicción, trae más respaldo de una frase utilizada, una frase de espiritualidad o una frase religiosa utilizada para poder respaldar mis propios conceptos e ideas. Entonces Dios quiere que caminemos siempre con ese cuidado y con esa transparencia. Y vamos a mirar diferentes aspectos de este tema. Voy a ir avanzando un poquito rápido para cubrir lo más que podamos cubrir e ir mirando diferentes pasajes para comprender con mayor amplitud, ¿verdad?, lo que
lo que Dios dice. Así que cuando este pasaje dice, así que por sus frutos los conoceréis. El fruto de nuestra vida sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Los frutos del Espíritu en nuestra vida son frutos fundamentales que dan testimonio de quiénes somos verdaderamente. No solamente los frutos del Espíritu, sino los frutos en nuestra vida son un carácter agradable al Señor, una vida conforme a la voluntad de Dios. Es el ser personas enseñables, personas llenas de humildad, personas que abren su corazón delante de Dios para que Dios moldee sus vidas, trabaje sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Así que tengamos cuidado, porque de acuerdo a lo que dice la palabra en Jeremías 17:9, dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo podrá conocer? Dice Dios, solo yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme a su camino. Entonces el corazón nos engaña. Y tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no nos lleve por un mal camino, no nos lleve simplemente a utilizar un disfraz de religiosidad o de espiritualidad, utilizando ciertas frases, ciertas palabras, solamente para tener de alguna manera mayor credibilidad en lo que queremos presentar o en lo que queremos decir. Debemos de tener mucho cuidado en esos aspectos. Entonces, hablar de lobos vestidos de ovejas, como lo dice acá: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Entonces dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, rápidamente le menciono algunos de los puntos de lo que identifica, en este caso, un lobo vestido de oveja, como lo dice acá la palabra. El estar amparándonos o disfrazándonos bajo una careta religiosa, aparentando de alguna manera una aprobación delante de Dios, o ser usados delante de Dios, pero no tener frutos que glorifiquen a Dios en nuestra vida, o usar frases que nos hacen ver espirituales, ¿verdad? Como el Dios dijo, como el Dios me dijo, pero que al final de cuentas no van de acuerdo con el fruto que estamos produciendo. Entonces, el hablar de un lobo vestido de oveja, le doy algunos puntos rápidos y avanzo a nuestro tema. Es alguien que está siendo inspirado por un espíritu de adivinación. Por ejemplo, un falso profeta puede ser alguien que está adivinando. Ya miramos en los temas anteriores ese peligro y ese riesgo, y cómo se pueden presentar aparentando hablar de parte de Dios, pero lo que están haciendo es adivinando. Eso es reprobado por Dios, y una persona movida por un espíritu de adivinación con el nombre o con el logo, la etiqueta de profeta, pero realmente es un adivino, como Balaam. Debemos de tener cuidado con esa clase de manifestaciones, porque ahí entra el lobo vestido de oveja. Alguien que pretende hablar en el nombre de Dios o de parte de Dios, pero que en realidad está hablando de su propio corazón. Ese es un lobo vestido de oveja. Está disfrazando sus deseos, sus pensamientos, sus convicciones, sus ideas con el Dios me dijo, y lo único que está declarando son sus propias convicciones, son sus propias ideas, pero no es algo que viene legítimamente de parte de Dios, y está tomando el lugar de un lobo vestido de oveja. Porque toda persona que toma el nombre del Señor para respaldar, para cubrir, para disfrazar sus propias convicciones o ideas, presentándolas como Dios dice de esta manera, está realmente en un problema serio delante de Dios. Punto número 3: alguien que profetiza y no se cumple lo que profetizó,
entre comillas, o sea, dice, así dice el Señor, y declara algo y profetiza algo, y aquello que profetiza nunca se cumple. Ese es un lobo vestido de oveja. Está aparentando ser algo que no es, está aparentando que Dios le está inspirando y Dios está hablando a través de él, declarando una palabra profética cuando no es de esa manera, porque no hay cumplimiento de aquella palabra que está declarando. Alguien que profetiza falsamente buscando sus propios intereses, buscando dinero, buscando proyectar o declarar un milagro sobre una persona. Ven para acá, voy a orar por ti, yo voy a declarar y decretar y confesar y ordenar y mover el cielo y la tierra, hablando y declarando, y tú vas a ser sano. Hermano, una persona no es sana por lo que uno declare y decrete. Si aquella persona, por ejemplo, está en pecado, si aquella persona está en adulterio, si aquella persona está en rebeldía, anda mal delante de Dios, aunque profetice y declare y decrete y diga, nada va a pasar, porque Dios honra a los que le honran. No va a honrar a alguien que no quiere ordenar su vida, a alguien que no quiere realmente rendirse, humillarse, acomodar su vida delante de Dios. No va a bendecir Dios. Profetice, declare, decrete, hable y diga lo que quiera decir aquella persona, aquel supuesto profeta, sobre aquella persona. Repito, si Dios no trata con esa persona para que esa persona humille su corazón delante de Dios, ordene su vida delante de Dios, esa es la base. La obediencia es mejor que los sacrificios, es lo que honra a Dios, es lo que glorifica a Dios, es lo que Dios busca en una vida. La obediencia por encima de todo. Por encima de todo. Entonces no puede simplemente alguien declarar ligeramente y decretar y afirmar y asegurar y prometer, como se escucha en muchos lugares, tristemente, de que no importa la vida de la persona, ni cómo está, ni cómo anda, simplemente ven para acá y yo voy a declarar y decretar y orar y afirmar y esto y lo otro sobre tu vida, porque el hombre no puede hacer nada sin Dios. Dios es el único que puede bendecir, que puede hacer, que puede moverse en aquella vida. Pero lo primero que Dios busca es un corazón que se rinde, un corazón que le agrada, un corazón que le honra. Entonces caemos en la postura de lobos vestidos de ovejas, porque estamos declarando bendición y no sé cuántas cosas bonitas y agradables, cuando lo que deberíamos de estar declarando es que la persona se arrepienta, se ponga cuentas con Dios, honre a Dios. No estoy hablando de todos los casos, por supuesto, pero estoy hablando de casos particulares donde ahí está la base, donde Dios trabaja y como Dios trabaja para que realmente una vida sea bendecida en el orden de Dios. Mientras eso no suceda, repito, por más que la persona actúe religiosamente y espiritualmente, solo es una actuación, solo es una apariencia, declarando y diciendo y esto y lo otro, cuando la base que Dios utiliza es que la persona se rinda, se entregue, se humille, se ponga cuentas, ordene su vida, y Dios bendecirá esa vida de una manera gloriosa, maravillosa, de parte de nuestro Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No solamente eso, sino que alguien que dice ser infalible, es decir, que todo lo que dice y todo lo que hace es infalible, es decir, que no se puede equivocar, que no se equivoca. Una persona, cuando se pone en una postura de ser infalible, es una persona que está en un riesgo terrible. Un riesgo terrible. Aún hombres de Dios como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en un momento fue usado poderosamente por el Señor. Dice que fue inspirado por el Espíritu y le reveló el Señor, y él declaró y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo preguntaba: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, bien
bienaventurado eres, porque lo que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y le habla de promesas maravillosas. Pero un momentito más enseguida, el Señor comienza a hablar con sus discípulos de que le es necesario ir y padecer en Jerusalén de los escribas y de los fariseos y de ser muerto. Y dice que Pedro lo escucha, y Pedro se acerca y le dice: Señor, nunca tal te acontezca. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo te va a pasar eso? Nunca tal te acontezca. Y comienza a buscar hacerlo reconvenir, y el Señor se para firme y lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque te opones a las cosas de Dios, no entiendes el plan de Dios. El mismo apóstol un momento estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, con revelaciones maravillosas, con declaraciones maravillosas, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otro momento el mismito hombre estaba siendo manipulado por un demonio, queriendo detener al Señor de ir a la cruz del Calvario, diciendo: nunca te acontezca tal cosa, nunca vayas a morir. ¿Qué nos enseña eso la palabra? Que nadie es infalible, que todos podemos equivocarnos en un momento o en otro, y que todos debemos de tener el cuidado, no sentirnos ni creernos los super espirituales, y que todo lo que yo hablo es Dios hablando a través de mí. Todos debemos de ser cuidadosos y de poder de esta manera el evitar en caer en errores de manipulación, de engaño, de desviación. Nadie es infalible, nadie. Solamente Dios, por supuesto, es el único. Todos nosotros como seres humanos tenemos la propensidad de un momento a otro, en una área o en otra, en una forma o en otra, de equivocarnos, de cometer un error. Por eso la palabra del Señor nos enseña que siempre debemos de ser como los cristianos de Berea. Dice que aquellos escuchaban a Pablo predicar y no solamente decían: oh, pues es Pablo, todo lo que diga Pablo está bien. No, dice que ellos escuchaban lo que Pablo decía, iban a las escrituras para revisar y afirmar y asegurarse que lo que les decía Pablo era conforme a lo que estaba escrito en las escrituras. Usted, cuando escucha la palabra de Dios, de cualquier predicador, pastor, de su servidor, de quien sea, es su responsabilidad de ir a las escrituras y de afirmarse y asegurarse que lo que se le está diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios, y no de acuerdo a un pensamiento humano o de algo que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Entonces debemos siempre de mantener nuestra confianza en la palabra de Dios. Un lobo vestido de oveja puede ser alguien cuyo propósito es llevar a la gente a depender de él y no de Dios. Todo hombre o mujer, siervo de Dios entre comillas, que su propósito es que la gente dependa de él, que la gente venga a él, que sin él no pueden seguir adelante, que sin él no pueden ser exitosos, no pueden buscar a Dios porque dependen de él. Es alguien que está usurpando el lugar de Cristo, alguien que no está cumpliendo con el propósito de Dios. El profeta Juan el Bautista, él declaró cuando la gente se estaba yendo, sus seguidores lo estaban dejando, sus discípulos estaban yendo a seguir a Cristo. Él dice que sus discípulos le dijeron: Señor, maestro, mira, aquel de quien diste testimonio, Jesús, te está quitando la gente, se están yendo a seguirlo a él y te están dejando a ti. Maestro, eso no es justo, tú comenzaste primero. Y él les dice: yo no dije que yo era el esposo, yo soy el amigo del esposo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, aleluya, que él sea glorificado. Yo solamente vengo preparando el camino para el Señor. Cuando nosotros servimos a Dios, somos llamados a buscar
llevar a la gente a que conozca a Cristo y dependa de Cristo y se agarre de Cristo y se fortalezca en Él, y de esa manera estés donde estés, vayas a donde vayas, Cristo estará contigo donde quiera que vayas, y sabrás a quién clamar y sabrás quién es tu pronto auxilio en medio de la tribulación, y no te sentirás turbado ni confundido porque aprendes a depender de Dios. Él es tu sustento. Entonces, no somos llamados a llevar a ninguna clase de persona a depender de uno, sino todo lo contrario. Solamente somos alguien que va preparando el camino para que la gente conozca a Cristo y dependan de Cristo y amen a Cristo y sirvan a Cristo. Entonces, alguien, igual un profeta lobo vestido de oveja, un falso profeta, es alguien que busca controlar con miedo, con manipulación, con intimidación, ¿verdad? Cuando alguien busca controlar a otra persona o a un grupo de gente o a una iglesia con miedo, con intimidación, si usted se va de esta iglesia, voy a declarar que donde quiera que vaya sea maldecido y le vaya mal. Esa es manipulación, esa es intimidación. Eso no viene de Dios, eso no es de Dios. Lo mínimo que podemos hacer es bendecir a nuestros hermanos, se queden con nosotros o decidan dar un paso diferente. Somos llamados a bendecir, no a maldecir. Somos llamados a llevar a cada persona, repito, a depender de Dios, no de nosotros, y nunca controlar con miedo, con intimidación, con manipulación, porque eso no es de Dios. Ese es un falso profeta vestido vestido como oveja, ¿verdad? Pero que realmente dentro el propósito que tiene es controlar, manipular a una persona o a un grupo de personas. Entonces no podemos seguir ese camino, ¿verdad? Alguien igualmente que le da más importancia al Dios me dijo que a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nunca puede tener una importancia superior el Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró de esta forma, de aquella otra forma, por un sueño, por una visión, de la manera que haya sido, ¿verdad? Dios me dijo, no puede estar nunca por encima a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito es la base, es el fundamento, y si lo que Dios me dijo se apega a lo que está escrito, al orden de Dios en su palabra, entonces puedo aceptarlo y recibirlo como algo de parte de Dios. Pero si va en contra de lo que está escrito, no puedo darle cabida ni lugar, porque voy a correr el riesgo de ser manipulado, de ser desviado de la perfecta voluntad de Dios y terminar como un lobo vestido de oveja. Avancemos en nuestro tema y vamos a cubrir lo más que podamos en el corto tiempo que nos queda. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí nos da una base, ¿verdad? Precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y dice que el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, o sea, el atrevimiento de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Esto no es nada nuevo, esto desde la antigüedad es algo que sucedía, y el Señor habla a Moisés y establece esta base y dice claramente, ten cuidado y mira, ¿verdad? El profeta o la persona que se presente hablando como de parte de Dios está tomando el lugar de un profeta y está diciendo soy un profeta, y dice, y si tiene la presunción de hablar
palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto no era algo ligero, esto era algo tan delicado, tan serio, que no era como en este tiempo que cualquier persona puede decir: yo soy un profeta y estoy hablando de parte de Dios, y Dios dice esto y Dios dice aquí y Dios dice allá. Es algo muy delicado. En este tiempo pues aparentemente nada pasa si digo algo, ¿verdad? Y no se cumple. Lo típico que se dice después es que la gente no estaba preparada para recibir aquella bendición. Es que Dios adelantó y cambió la fecha porque X excusa, X razón, cosa que la palabra del Señor no nos dice tal cosa. Nos dice que si no se cumple, enseguida sigue diciendo: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, primero habla de que ese profeta morirá. Era una pena de muerte el hablar en el nombre de Dios cuando Dios no había hablado. Entonces, con presunción, con simplemente deseos de su corazón, con simplemente arrebato de su corazón, habló aquella persona, pero Dios nunca le habló. Estaba hablando de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, sus propias convicciones posiblemente, pero no era Dios. Entonces nunca disfracemos nuestras convicciones, nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos o pensamos, nunca lo disfracemos con el Dios ha dicho de esta manera, porque eso es peligroso. Mantengámoslo donde pertenece. ¿Dónde pertenece? Esta es mi convicción. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. De esa manera no se mete uno en problemas, ¿verdad? Entonces, si yo lo estoy declarando como mi opinión personal, mi idea, mi concepto personal, mi convicción, no hay ningún problema. Si de repente en algún momento, en un futuro, me doy cuenta que mi convicción o mi propio pensamiento, mi idea no era la correcta, pues siempre uno puede reconocer sencillamente, ¿verdad? Sabes, estaba equivocado en la idea que tenía, estaba equivocado en el pensamiento que tenía. Pero cuando uno mete el así dice el Señor, el esto Dios me lo dijo, y afirmando de esa manera, eso es muy comprometedor. ¿Acaso podremos decir después: se equivocó Dios? ¿Cambió Dios? Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El hombre cambia, el pensamiento del hombre puede cambiar, pero Dios no cambia. Veamos un ejemplo bíblico más directo de lo que estamos hablando y vayamos a Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. He aquí un varón de Dios, por palabra del Señor vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal del Señor que ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Vea usted, ponga atención en lo que dice enseguida. Las muestras, las evidencias, el respaldo tan sobrenatural de un profeta de Dios, de un hombre de Dios de esta naturaleza. Oiga lo que sigue diciendo. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor.
Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano no sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Oiga, este siguiente profeta ya no es un varón de Dios, es un viejo profeta. Y mantenga eso en mente mientras vamos leyendo lo que sucede. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo: traédle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Vea lo tremendo que sucedió en esta ocasión. Tenemos a un varón de Dios que viene de Judá y viene a declarar una palabra sobre aquel altar. Le declara una palabra al rey que está fuera del orden de Dios, que está haciendo lo incorrecto delante de Dios, a Jeroboam. Y dice la palabra cómo el Señor lo respalda, cómo habla contra aquel altar, y cómo cuando el rey trata de detenerlo y decir arréstenlo, extiende la mano se le seca y le queda sin poder moverla. Aquel rey reconoce que es Dios, que es de Dios aquel profeta, y se humilla, pide misericordia, y el profeta ora a Dios y le es restaurada la mano al rey. Pero miramos en este caso cómo se cumple la palabra, cómo Dios respalda a este profeta. Sin embargo, veamos el peligro que hay precisamente cuando ya miramos lo que hace este profeta enviado por Dios y cómo Dios lo respalda y cómo Dios lo usa. Miramos en el versículo 11 que dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Entonces este viejo profeta, ¿qué simboliza? ¿Qué representa? Dice que moraba un viejo profeta. Este viejo profeta representa precisamente un falso profeta, alguien que se había alejado de Dios, alguien a quien Dios no le hablaba ya de una manera legítima, sino una persona, un hombre que en la antigüedad había caminado con Dios, pero que en el presente
que no estaba caminando con Dios. Un falso profeta representa el viejo profeta, un falso ungido, un apóstata que ha negado la fe, que se ha alejado, una persona con religión, con apariencia, con vestuario de tener algo de Dios, pero sin una relación real con Dios. Si este profeta hubiese sido un profeta en las manos de Dios, pues Dios no hubiera necesitado de traer a un profeta de Judá, sino que hubiera usado a este mismo profeta que moraba en ese territorio, ¿verdad? Pero este hombre era un hombre que tenía la apariencia, pero no tenía la realidad. Tenía el título de profeta, pero no caminaba con Dios, no honraba a Dios, al grado que cuando le pregunta a sus hijos, ¿y para dónde ganó este profeta, este hombre de Dios? Pues se fue por tal camino, para tal lugar, ensíenme el asno que me voy tras él. Y se fue tras él y lo encontró por allí en un lugar, y le comienza a hablar y le comienza a decir: ven conmigo, ven a casa a comer pan, a beber agua. Y le dice el otro: no iré, porque Dios me ha dicho así y así y así, que no lo haga. Y aquel le dice mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, imagínese usted de qué manera fue engañado, manipulado este profeta de Dios. Y dice la palabra del Señor que al final de cuentas terminó perdiendo la vida. Un león lo encontró en el camino y lo devoró, porque hizo lo que le había aconsejado este viejo profeta, yendo a su casa a comer pan, a beber agua, cuando Dios le había dicho: no lo hagas, no pares en ningún lugar, no vayas a comer pan ni a beber agua con nadie que te invite, sino que si vienes por un camino, regrésate por otro camino. Porque el Señor le estaba dando esa instrucción a este profeta de Dios: no pares en ningún lugar, no te detengas si te invitan a comer pan, a beber agua. Lo que Dios no quería es que el mensaje que estaba trayendo este profeta, este siervo de Dios que venía de Judá, que no fuera a ser comprometido por ningún tipo de beneficio personal, por ningún regalo, por ninguna comida, ninguna bendición especial. Porque muchas veces ese es el riesgo que corre aquella persona que recibe algo de parte de Dios, el que muchas veces puede ser de alguna manera provocado a querer de alguna forma usar aquel don, aquella bendición que Dios le ha dado, por causa de lo que es un beneficio personal, una ofrenda muy especial, una invitación muy especial, un regalo muy especial, algo muy especial. Entonces tiene que tener cuidado lo que es todo hijo de Dios, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, a no comprometer lo que Dios le ha dado por ninguna clase de obsequio, de regalo, de beneficio, de bendición, sino mantener la obediencia por encima al Dios de los cielos, sin comprometer el mensaje que Dios le ha dado, sin comprometer lo que Dios le ha dicho que diga. Y eso es algo que muchas veces, ¿verdad?, los diferentes siervos se topan, o si usted quiere nos topamos en un momento o en otro, ¿verdad?, con situaciones donde hay, por así decirlo, hermanos en la congregación que posiblemente pueden ofrendar ofrendas muy especiales, muy lindas, muy hermosas, pero de repente puede haber situaciones comprometedoras con su vida, y de repente el enemigo puede traer un pensamiento: no hables de un tema comprometedor o de un tema que haga sentir mal a una persona o a otra persona, porque que si se te van de la iglesia, que si ya no ofrendan, que si ya no hacen esto, que si ya no hacen lo otro. Si el día que nosotros comencemos a dar un mensaje para congraciarnos o agradar o quedar bien con una persona, dejamos de depender de Dios y comenzamos
vamos a depender de la gente, pero el deseo de Dios es que dependamos de Él, y Él es el que sostiene su obra, Él es el que la ha sostenido y Él es el que la sostendrá. Y no tenemos ese compromiso. Siempre buscamos entregar la palabra que Dios pone en nuestro corazón sin perjuicio, sin problema, sin pensar en y si se siente mal una persona, si se siente mal otra persona. Entendemos que Dios tendrá una palabra para cada uno. Dios sabrá a quién habla y de qué manera habla, y simplemente ser vasos, ser instrumentos en las manos de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda oportunidad. Veamos rápidamente un pasaje más y le termino porque el tiempo ya nos ganó. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Venga conmigo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí reafirma exactamente Pablo lo mismo que estamos mencionando. El viejo profeta engañó a aquel profeta que fue enviado de Dios, mintiéndole y diciéndole: un ángel del Señor me ha hablado y me ha dicho que vengas conmigo. Es peligroso cuando Dios ya le había dicho a este profeta: no vayas por el mismo camino, regresa por otro camino, no vayas a comer pan ni agua con nadie que te invite. Si Dios ya le había dado esa palabra a este profeta, él tenía que haberse quedado firme con lo que Dios le dijo originalmente, con lo que Dios le habló. Sin embargo, el otro falso profeta, viejo profeta, dice que lo engañó, lo manipuló, haciéndole creer que un ángel le habló y le dijo que fuera con él. Pero acá la palabra nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no lo recibáis. Entonces no importa que alguien diga: un ángel del Señor me habló, un ángel del Señor me dijo, una visión, un sueño, lo que haya sido, mire esto, mire el otro. Si no es conforme a este bendito evangelio, dice: tal sea anatema, no lo recibas porque no viene de Dios. Tengamos cuidado en no dejarnos mover, manipular fácilmente por alguien que pueda decir: Dios me dijo, un ángel me dijo, tuve una visión, tuve esto, tuve el otro. Y yo no estoy negando ni dudando de que Dios pueda hablar a través de un ángel. Lo miramos en la escritura que Él lo hizo, como a José y a María. Yo no puedo dudar de que Dios haya ocasiones que hable a través de sueños, a través de visiones. No estoy diciendo que Dios no hable de esa manera. Lo que estoy diciendo es de que si lo que Dios supuestamente está hablando no es de acuerdo a lo que dice este evangelio, entonces eso debe de ser desechado, rechazado. Nos quedamos con el evangelio, nos quedamos con la palabra profética más segura. Es el fundamento que Dios nos ha dejado y es a lo que debemos de estar atentos por encima de todo lo demás. Repito, cualquier otra forma en la que Dios nos pueda hablar tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios.
Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, dice, aun sea un ángel de Dios, sea anatema, sea maldito, no lo recibáis. ¿O qué busco? Dice Pablo, agradar a los hombres, el favor de los hombres. Trato de agradar a los hombres. Pues si trato de agradar a los hombres, pues entonces ya no puedo agradar a Dios y ya no sería siervo de Cristo Jesús. Entonces nuestro mayor propósito no es agradar a los hombres, es agradar al Dios de los cielos, al Dios que nos ha llamado, al Dios que nos ha alcanzado, servirle a Él, serle fiel a Él, para que realmente podamos tener esa bendición, esa dirección que Él realmente quiere darnos. Amén. Así que, mis hermanos, no pude avanzar mucho en el tema, pero aquí me detengo ya que el tiempo nos ha ganado, y vamos ahora a darle gracias a Dios en esta maravillosa y hermosa mañana.